Muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias también a senadores, a senadoras que están aquí acompañándonos, al senador Gustavo Madero, al senador Botello, a la senadora Ruth López, a la senadora Bertalicia Carabeo. De la UNESCO, gracias Andrés Morales, gracias Dorian, gracias Beatriz Guzmán. Gracias por estar aquí, a los representantes del BID, a Fernando Yitzhak Pavón, a la comisionada Blanca Lili Ibarra, a la comisionada Josefina Román, a Luis Ricardo Sánchez, a Jonathan Mendoza, a Claudia Escoto, al comisionado de COFESE, José Eduardo Mendoza, al comisionado Giovanni Tapia, al director general de Mercados Digitales, a Isaac Alcalá, del IFT, presidente Javier Juárez Mujica, y José Luis Peralta Higuera, y de ITU nos acompaña también Yolanda Martínez por Webex. Y gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por haber participado en este proceso. Y así no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Hoy, a 13 meses del lanzamiento de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, nos volvemos a reunir aquí, con un panorama diferente, un ecosistema más sólido, más vibrante, más dinámico y más unido. Han sido invaluables las aportaciones de sociedad civil, de la academia, de la industria, de los organismos autónomos, de los organismos internacionales, del gobierno, de los legisladores, de expertas y expertos multidisciplinarios, así como el acompañamiento técnico de la UNESCO para crear esta hoja de ruta sobre el estado, el impacto de la inteligencia artificial en el país y sumando así a México a más de 50 países que están respondiendo al llamado mundial de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. 18 mesas de trabajo, 90 eventos, más de 340 expertos y expertas, más de 220 horas de diálogo, más de 3,000 personas capacitadas. Hace 13 meses nos unió la urgencia de recalibrar la conversación y el debate antes de que el cambio radical generado por la inteligencia artificial suceda. Nos planteamos todos nosotros que la discusión no debe ser solamente sobre liderazgo tecnológico o económico, debe ser social, con el ser humano y su bienestar al centro. Que la inteligencia artificial debe ayudarnos a construir una mejor sociedad que refleje los valores más nobles de la humanidad. Que debemos garantizar que se utilice para el bien y el desarrollo sostenible, con absoluto respeto a la dignidad y a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, los valores democráticos, la equidad y la inclusión social. Y nuestro objetivo, no quedarnos atrás, aprovechar al máximo el poder transformador de estas tecnologías emergentes, analizar los retos e impactos y mitigar los riesgos, maximizar los beneficios y plantear una estrategia país, propuestas de políticas públicas de regulación y modelo de gobernanza. Preguntas había muchas y las respuestas las hemos ido construyendo de manera colaborativa. Este documento se articula con 2 esfuerzos realizados simultáneamente y en coordinación. El RAM, el Readiness Assessment Methodology de la UNESCO, que es uno de los 2 pilares de implementación de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, firmada por 193 países miembros y que permitirá a México evaluar su nivel de preparación para el desarrollo, uso y aplicación ética, legal y responsable de la inteligencia artificial en beneficio de la población. También esta metodología conlleva entrevistas a personas expertas en distintas materias y cuestionarios. Felicidades a Centro I por el trabajo realizado durante tantos y tantos meses. Así también hicimos recomendaciones multisectoriales y multidisciplinarias de expertos en 3 sesiones de cada una de las 6 mesas de trabajo: políticas públicas y derechos, educación y mercados laborales, ciberseguridad y gestión de riesgos, género, inclusión y responsabilidad social, infraestructura y datos, innovación e industria y más de 90 eventos temáticos. En materia de política pública y regulación, en México todavía no hay ninguna ley de inteligencia artificial. Sin embargo, contamos con normas que tienen un impacto indirecto en la regulación de la inteligencia artificial.
Existen principios de no discriminación en la Constitución y en las leyes sobre distintas materias. Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, pero tampoco existe una estrategia o plan nacional para mejorar las habilidades digitales en el sector público y tampoco hay planes de digitalización, ciberseguridad o equipamiento, salvo en lo que toca medidas de austeridad. Hasta la fecha, no se ha realizado una evaluación de la eficacia de la política educativa digital. Tampoco existen leyes o evaluaciones específicas sobre la capacitación de educadores en la ética de la tecnología o la inteligencia artificial. No tenemos una estrategia para prepararnos y hacer frente a la transformación de los mercados. Gracias. No tenemos una estrategia que nos prepare y podamos hacer frente a la transformación de los mercados laborales, que se anticipa con la aplicación generalizada de la inteligencia artificial, procesos de automatización y robotización que la acompañan. A nivel de supercómputo y robótica de infraestructura, México presenta un panorama limitado. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, México cuenta con una sola supercomputadora. Sin embargo, este dato no es preciso y no es clara incluso la infraestructura que existe en el país. Y México no cuenta con una política específica para la computación en la nube y ni tampoco por la regulación de datos en centros de datos. Hoy en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores y Diputados, se encuentran presentadas 43 iniciativas de ley en materia de inteligencia artificial y 28 iniciativas de ley en ciberseguridad. Todas estas iniciativas están en comisiones en discusión. Tenemos en México autoridades competentes en inteligencia artificial, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de Información Infotec, la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información, CITICSI, tenemos a la COFESE, IFT, INAI, INDAUTOR, INPI, al INE. Tenemos grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. Necesitamos desarrollar talento e investigación. Destacamos en graduados en ingeniería, pero falta actualizar según la demanda laboral. Tenemos un desafío en infraestructura y desarrollo comercial rezagado y cayendo en índices de preparación de inteligencia artificial y es urgente la mejora y la integración de inteligencia artificial en múltiples áreas. En el Global AI Index, México se ubica en el lugar 50 por debajo de países como Colombia, Chile y Brasil a nivel regional y significativamente detrás de líderes globales como Estados Unidos, China y España. México, ha mostrado un buen rendimiento en el desarrollo de talento e investigación. Datos de la Secretaría de Economía indican que México es el segundo país de la OCDE con más graduados en ingeniería, superando a Chile, Canadá, Estados Unidos, Polonia y España. En proporción de graduados, aunque cuando los ingenieros o ingenieras o estudiantes de carreras STEM se gradúan, se encuentran desactualizados y no responden a la demanda laboral. A pesar de logros en talento e investigación, México está rezagado en infraestructura y desarrollo comercial, según el Government AI Readiness Index de Oxford Insights. Desde 2020, México ha experimentado una disminución en su puntuación pasando de 52 a 50 en 2023, lo que refleja un retroceso en la preparación gubernamental para implementar inteligencia artificial en servicios públicos. Y en términos de ranking, México cayó del lugar 55 al 68 en 2023, lo que nos indica una necesidad urgente de mejorar la adopción por parte del gobierno, desarrollo de tecnologías, datos e infraestructura para avanzar en la integración eficaz de la inteligencia artificial. Y así, las propuestas
que salen de las mesas de trabajo en cuestión de política pública y derechos humanos es incorporar acciones de política pública en materia de inteligencia artificial como parte del Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Digital Nacional y el Plan de Cumplimiento de las Metas de Desarrollo Sostenible 2030. Necesitamos emitir una estrategia nacional de inteligencia artificial mediante un proceso abierto y colaborativo, mapear el ecosistema de inteligencia artificial en México, integrar una política nacional de inclusión digital, acciones específicas para el desarrollo, uso y aprovechamiento de tecnologías emergentes. Necesitamos promover desarrollo y el acceso a una infraestructura pública digital, poner en marcha un sistema único de identidad digital y construir una infraestructura nacional de datos. En materia de educación y mercados laborales, como objetivo nos planteamos integrar habilidades y conocimientos de inteligencia artificial en el diseño curricular de todos los niveles educativos. Establecer un ecosistema que permita integrar herramientas de inteligencia artificial dentro de los entornos educativos, infraestructura, desarrollo profesional docente, oferta de recursos educativos digitales, así como mecanismos de monitoreo y evaluación. Capacitar a docentes en inteligencia artificial, generar políticas públicas que fomenten ciudadanía digital y habilidades blandas o socioemocionales, e impulsar programas de formación y actualización y certificación profesional de acuerdo a la demanda laboral. Impulsar la triple hélice donde academia, industria y gobierno puedan trabajar juntos. También tenemos como objetivo impulsar programas de formación, actualización y certificación profesional con microcredenciales de acuerdo a la demanda laboral generada por inteligencia artificial, garantizando siempre los derechos laborales. Implementar educación dual, capacitación continua de complementariedad, reconversión y capacitación cruzada en el mercado laboral. También incrementar la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías emergentes para impulsar el desarrollo en México. Necesitamos crear fondos de inversión público-privada para investigación y desarrollo y crear centros de excelencia y clústeres tecnológicos especializados en inteligencia artificial que fomenten la innovación y el desarrollo tecnológico de sectores prioritarios para el país. En materia de ciberseguridad y gestión de riesgos, el objetivo es promover la ciberseguridad en el país mediante la implementación de principios para el desarrollo tecnológico, la gestión de riesgos y la investigación, así como protocolos efectivos de intercambio de información sobre ciberataques entre sectores. Necesitamos incrementar inversión en investigación y desarrollo de ciberseguridad y la aplicabilidad de algoritmos de aprendizaje automático. Innovar en la gestión de ciberseguridad y riesgos cibernéticos a través del uso de espacios controlados de pruebas, los sandboxes. Campañas de concientización sobre beneficios y riesgos de la inteligencia artificial, diferenciar entre seguridad nacional y seguridad ciudadana y tener incentivos económicos para que las pymes cumplan con estándares y certificaciones de ciberseguridad. En materia de género, inclusión y responsabilidad social, el objetivo es promover el ejercicio pleno de los derechos humanos en el desarrollo, en la adquisición y el uso de sistemas de inteligencia artificial en el sector público como privado a través de guías, protocolos, capacitación y asistencia técnica. Necesitamos desarrollar guías de uso y desarrollo en programas sociales y educativos, acceso a crédito, oportunidades de empleo y servicios de salud orientadas a prevenir la discriminación en el perfilamiento de la población usuaria. Necesitamos proteger la diversidad cultural y lingüística del país mediante la creación de conjuntos de datos de entrenamiento que reflejen esta diversidad, desarrollando modelos de lenguaje local y regional. Impulsar el emprendimiento de base tecnológica y atracción de capital, potenciando las oportunidades del nearshoring y del powershoring. Mitigar la discriminación algorítmica mediante la captación
capacitación sobre sesgos, perspectiva de género, derechos humanos a todas las personas involucradas en las distintas etapas del ciclo de la inteligencia artificial. Necesitamos mitigar los impactos ambientales en el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Necesitamos también desarrollar una formación humanista y ética con un enfoque en derechos humanos, inclusión, diversidad y perspectiva de género, facilitando el acceso a becas para la formación y estudio de especialización en áreas STEM a mujeres, comunidades indígenas y población en entornos rurales y semiurbanos. Y también políticas públicas para reducir la violencia digital contra las mujeres y otros grupos vulnerables. En materia de infraestructura y datos, el objetivo es promover la inversión en el desarrollo de infraestructura pública digital, el DPI, incluyendo redes de telecomunicaciones, software, modelos de inteligencia artificial y estructuras de datos abiertos diseñadas bajo principios éticos. Tenemos que desarrollar una política nacional de gobernanza de datos, impulsar la inversión en el despliegue de redes de telecomunicaciones, incluidas las comunitarias, incremento de la capacidad de procesamiento de los centros de datos, gestión de un consumo energético sostenible y fortalecer redes de computación entre centros académicos de investigación y desarrollo. Necesitamos desarrollar software en código certificado, abierto, reutilizable y basado en estándares internacionales como parte del stack tecnológico de la administración pública. Acelerar la digitalización de todos los organismos del Estado. Tener políticas de datos y gobierno abierto, así como interfaces de aplicación que aseguren que los usuarios tendrán el acceso a datos necesarios, actualizados y de calidad para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Tener incentivos para promover la inversión en infraestructura básica de telecomunicaciones e Internet, computación, supercómputo y centros de datos, abriendo oportunidades para la implementación de esquemas de colaboración público-privada basados en principios de neutralidad tecnológica y competencia. En materia de innovación, investigación y desarrollo, necesitamos aumentar progresivamente la inversión en investigación y desarrollo para alcanzar el promedio de inversión como porcentaje del PIB de la OCDE de 2.3%. Impulsar la soberanía tecnológica, el emprendimiento de base tecnológica y atracción de capital, potenciando las oportunidades del nearshoring. Investigación colaborativa. Impulsar productividad de las pymes a través de la digitalización de sus operaciones y el desarrollo de nuevos modelos de negocio con el uso de inteligencia artificial. Necesitamos focalizar fondos de inversión en desarrollo de casos de uso de inteligencia artificial en industrias cuyos equipos directivos sean diversos en términos de experiencia profesional y paritarios en el número de mujeres en espacios de liderazgo. ¿Cuáles son las propuestas y recomendaciones de regulación? Necesitamos primero determinar qué leyes mexicanas deben ser adaptadas, actualizadas o creadas. Necesitamos compaginar regulaciones y definiciones existentes con marcos de referencia internacional. Optar por una regulación de inteligencia artificial basada en riesgos, neutralidad tecnológica, competencia económica, libertad de expresión, privacidad, seguridad y transparencia de acuerdo a estándares internacionales. Fomentar esquemas de regulación progresivos, flexibles y adaptables, así como autorregulación bajo un marco de principios, obligaciones y consecuencias legales vinculantes. Clasificar la inteligencia artificial por su grado de afectación a los derechos humanos, prohibiendo el reconocimiento y predicción de emociones, pensamientos y conductas y la incidencia sobre estos, así como identificación biométrica con fines de perfilamiento o vigilancia. Integrar en la protección de los derechos humanos la protección de los derechos relacionados con el sistema nervioso central y periférico, así como la actividad mental de las personas y la información que de esto se derive, es decir, integrar los neuroderechos a los derechos humanos. Actualizar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la política de datos abiertos públicos y otros marcos normativos relacionados con los datos.
Crear ley de datos abiertos públicos. Armonizar el Código Penal Nacional conforme a estándares internacionales. Implementar sandboxes regulatorios o espacios de prueba controlados en donde se reúnan los reguladores para guiar a las empresas en el lanzamiento seguro de innovaciones al mercado. Fortalecer las capacidades de los reguladores en sus ámbitos de competencia, a la COFESE, al IFT, al INAI, al INPI, al INDAUTOR, al INE y al Poder Judicial para el uso y aplicación ético y responsable de la inteligencia artificial. Fortalecer las competencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el CENAPRED, INMUJERES y el INPI en áreas relacionadas con la discriminación, la inclusión, la representación, el consentimiento en material audiovisual, la salvaguarda de la imagen y la reputación, así como los derechos de comunidades indígenas, grupos vulnerables y otras cuestiones pertinentes. Expedir la Ley General de Ciberseguridad. Definir el marco de protección de propiedad intelectual y de los derechos de autor ante el uso de datos y obras en los sistemas de inteligencia artificial. Regular el uso de inteligencia artificial en campañas políticas. Crear una regulación de datos en la nube y centros de datos. Desarrollar herramientas y estrategias que permitan identificar y contrarrestar la desinformación generada por inteligencia artificial. En materia de gobernanza, lo que se propuso fue integrar atribuciones de instituciones o de órganos que ya existen actualmente en el gobierno. Integrar a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República con las de Infotec para crear la Agencia Digital Nacional como un organismo público descentralizado que reportaría directamente al presidente. Crear una oficina de inteligencia artificial dentro de la Agencia Digital Nacional para evaluar modelos de inteligencia artificial, supervisar reglas, detectar riesgos, investigar infracciones, aplicar regulaciones sobre usos prohibidos y registrar sistemas de riesgo. Integrar un comité de ética que fomente la innovación, compra, desarrollo, uso y aplicación responsable de la inteligencia artificial en el sector público y privado. Actualizar y fortalecer las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información, CITICSI, y sus grupos de trabajo, incorporando uno especializado en inteligencia artificial y tecnologías emergentes para reflejar las prioridades de desarrollo digital en el país. Habilitar el Centro de Datos Tier 4 de Infotec como un sandbox especializado en el desarrollo de casos de uso estratégicos para el desarrollo del país y cuyo uso de datos requiere que estos sean tratados bajo los estándares más altos de seguridad, anonimización y privacidad. Institucionalizar mecanismos de colaboración entre los reguladores, los stakeholders y entidades públicas para implementar espacios de prueba conocidos como sandboxes. Reconocer a la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial como un espacio consultivo y de acción pública del Poder Legislativo. Promover la participación de México en el mayor número de procesos de gobernanza digital y estandarización técnica como marcos de referencia internacional y demás agendas de organismos internacionales. También se propuso recomendaciones de indicadores, establecer un subgrupo de trabajo para la construcción de indicadores de uso y desarrollo de las tecnologías basadas en inteligencia artificial con la participación de la CITICSI y el INEGI. Construir una matriz nacional de indicadores de inteligencia artificial que deberá ser consistente con marcos de indicadores globales con el objetivo de medir el avance de México respecto al resto de los países. Este podrá definir indicador, método de cálculo, fuente de obtención de información, encuesta, sistema, así como establecer estándares sólidos de recopilación y gestión de datos, garantizando la transparencia y responsabilidad de su uso. Y habilitar una matriz de indicadores en formato abierto que contemple una curaduría continua de datos subyacentes, que se encuentren basados en el mapeo de APIs y sistemas de información fuente acreditados para el cálculo del indicador. Las recomendaciones de este documento reflejan un compromiso sólido y multifacético para orientar el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial en México
estableciendo un marco integral que abarque políticas públicas, regulaciones responsables específicas y modelo de gobernanza colaborativo, multiactor, multidisciplinario, multisectorial, interdisciplinario y transdisciplinario que involucre a todos los sectores de la sociedad. Se necesita contar con la continua participación de todos los actores del ecosistema, incluida una estrecha coordinación institucional de los distintos órganos de gobierno y la creación de estructuras que permitan hacer posibles estas recomendaciones. Se requerirá de un esfuerzo sostenido, de monitoreo constante y la voluntad política al más alto nivel de adaptarse a los cambios rápidamente. La adopción y el aprovechamiento de la inteligencia artificial presenta una oportunidad única para México, para impulsar crecimiento económico, para enfrentar desafíos sociales, medioambientales y mejorar la calidad de vida de toda la población. Estas recomendaciones no solo buscan posicionar a México regionalmente al frente en el desarrollo y uso ético, legal y responsable de la inteligencia artificial, sino también globalmente asegurar una transición hacia una economía digital y sociedad digitalmente avanzada que beneficie a todos los sectores de la población, protegiendo especialmente a los más vulnerables. Para lograr esto es esencial inversión en educación, en formación, en capacitación, en infraestructura digital, en investigación y desarrollo, así como la creación de un marco regulatorio que fomente innovación mientras protege contra los riesgos potenciales a los derechos humanos. La comunicación y colaboración a nivel nacional e internacional, así como el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, son cruciales para enfrentar los desafíos emergentes y aprovechar las nuevas oportunidades que la inteligencia artificial ofrece. Con este documento, México se posiciona en la vanguardia del debate global sobre inteligencia artificial, reiterando su compromiso con el desarrollo tecnológico inclusivo, justo y de beneficio para toda su población. Gracias. Todo mi agradecimiento y reconocimiento por su pasión, por su tiempo y por su amor a México. Estamos haciendo historia.